10, 12, 13, Dios mío, los espectadores están viniendo puntual. Qué puntualidad la nuestra, también te lo digo, ¿eh? Vale. ¿Vienes de Caperucita Roja hoy, Pita? Totalmente. A Muy buscar bien. al lobo feroz. A ver si está en la poesía. 33 espectadores, Pita Sopena. Bienvenidos. Pasen adelante, haré mi chiste de siempre. Al fondo hay sitio. Y ¿Estamos bien en Facebook? estamos fenomenal en Facebook, no podemos estar mejor. Voy a ver. Hola Correcto. Yolanda, hola María Cano. María Cano, hola amigos. Hola Yolanda, bienvenidos. ¿Qué tal en Tres Cantos? 42 espectadores, maravilloso. Vamos a dar nuestros minutos de cortesía. Y vamos a ver. Qué optimista, mira, Valcárcel. ¿Qué nos dice Mira Valcárcel? Solo hacéis poesía, vivan los sábados de cuarentena. ¡Viva! Bien. Me cuesta muchísimo decir su apellido. Valcárcel, Valcárcel. Como Valcárcel Medina. Gran artista. Bueno, pues nada, pasan los minutos y enseguida comenzamos. Mientras van entrando nuestros espectadores favoritos. Entrando, ¿verdad? ¿A dónde entran? A la pantalla. A nuestras pantallas. Fenomenal. Nuestro nuevo hogar, el de todos. Ya somos más de la mitad, vivimos en las pantallas, pero estamos despiertos, Sopena. Tú llevas una pulsera que bien podría ser Shakira mexicana. Estas dos pulseras son contra la ablación genital femenina, la hacen las mujeres africanas. Ah, Y una fíjate. ONG de aquí las vende para ayudar. Curioso. Las llevo desde hace, pues a lo mejor ya como 4 años o 5 No, años. no das puntadas sin hilo, ¿eh? Por supuesto. Pues se parece a la Shakira mexicana. Vamos a ver que estamos a punto de empezar y hoy vamos a compartir un PowerPoint. Es nuestra novedad del día. Voy a ir comprobando y compartimos nuestra pantalla. Bueno, no, espérate a compartirla. Vale, vamos a tener que ir poco a poco. Bienvenidos todos nuestros amigos. Buenos días, Gemma. Buenos días, Rosa. Hola, Mauricio. No se pierde ni una. Mauricio Parisi, el italiano más madrileño de Italia. Y cuando quiera Pita Sopena. Bueno, esperamos 5 minutitos, ¿verdad? Venga, al menos 3. 3 han pasado. No, digo que esperemos 3, hay 5. Ah. Estoy inquieto para analizar poesía. Vamos a ver cuál serán esos 3 poemas que he escogido, ¿eh? Nadie lo sabe. Es una sorpresa gigante. A ver, Pita me lo intentó sonsacar, pero yo no me dejé. Tengo una cierta idea. No, ha cambiado todo. Ah, bueno. Buenos días, Raquel Araujo. Hola desde Málaga, en Carni. Esta es la ventaja que tenemos de habernos vuelto online o en línea, como me gusta a mí, y es que podemos compartir estos talleres con todo el mundo, no solo España. Me consta que hay por ahí amigos mexicanos. Un abrazo para México. Pero a estas horas no. Bueno, están durmiendo un poquito, a no ser que tengan insomnio. Por las tardes, los lunes sí se nota cuando se conectan. Sí, ¿verdad? Ahora son las 5 de la mañana en México. Buenos días, José Ángel Usero. Un placer el que nos da tenerte por aquí. Bueno, recuerden que voy a intentar estar atento a todo. Por ejemplo, a saludar a Isabel de Sevilla. Pero, bueno, una vez que empiece con el análisis de los poemas voy a entrar en trance y entonces es probable que se me escapen algunos chats.
Por lo cual sí les invito a que compartan sus preguntas en un botoncito que hay por la pantalla que pone preguntas y respuestas. Me intentaré centrar en esa zona de este maravilloso programa. Intentaré estar, como les digo, atento también al chat, a Pita Sopena, a mis apuntes y a la Divina Providencia, que siempre nos ayuda. Son las Venga, 2:05. Con todos vamos a empezar. ustedes, Pita Sopena. Buenos días a todos, un sábado más en un evento de Lírica Más. Como algunos sabéis, ámbito cultural es el área del Corte Inglés que busca acercar la cultura a los ciudadanos. Y para eso lo que organizamos normalmente en nuestra vida cotidiana son eventos en 20 salas en toda España, son eventos diarios y que entienden la cultura en su más amplia extensión. En esta época que hemos decidido llamarla de confitamiento más que de confinamiento, pues hemos trasladado estos eventos online. Siempre hemos pensado que la cultura ayuda a la sociedad a evolucionar y en estos momentos más que nunca creemos que es importante tener la cultura cerca para que nos dé un poco de paz y para que nos ayude también a pensar. Este ciclo de poesía lo empezamos en 2018, se llama L de Lírica. Normalmente hacemos eventos los lunes, bueno, depende de la sala u otros días. Online los hemos trasladado a los lunes semanalmente. Y también una vez al mes, pero en esta época hacemos una vez cada semana, los sábados, un taller de poesía. Todo el ciclo lo lleva Gonzalo Escarpa, que es la persona que os va a impartir el taller. Él es director de la Piscifactoría y poeta, gestor cultural. Y nada, pues normalmente yo en la sala pido aplausos para él, ahora os pido que desde casa también lo hagáis. Y nada, pues esta horita vamos a ver qué 3 poemas ha escogido y qué nos cuenta. Pediros perdón si en algún momento se corta la conexión o hay algún problema técnico, esperemos que no, pero esto ya se escapa de nuestro alcance. Así que nada, muchísimas gracias y nada, que disfrutéis de la poesía. Muchísimas gracias, Pita Sopena. Gracias por el aplauso y nos vemos en un ratito, Pita. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Vamos a intentar seguir avanzando en nuestra comprensión del hecho poético. Estuvimos el sábado pasado revisando los elementos básicos constitutivos de la creación poética que debe tener un poema para que podamos considerarlo como tal. Porque bueno, pues cada vez hay más perdón, que estaba volviendo a la vida a Pita Sopena, ¿vale? Cada vez hay más producción poética, más editoriales, más festivales y por lo tanto se hace en ocasiones complicado entender pues, cuáles son esos criterios de publicación, cuáles son los elementos que debe cumplir un poeta para que cuenten con él en esos festivales y creo que quedó pues, bastante claro que estamos hablando de una técnica literaria compleja que requiere ciertos conocimientos, como estuvimos viendo, lo que se llama el solfeo de la poesía, toda la cuestión métrica y retórica, un andamiaje que, igual que cualquier formato artístico, pues la poesía cuenta con él. Más allá de eso, por supuesto, está lo que Lorca denomina la teoría y el juego del duende, el hallazgo, el misterio, la sorpresa, la inhabitualidad, el extrañamiento que hace que un poema sea inolvidable. Creo que los poemas que he escogido lo son y vamos allá. Comenzamos haciendo una pequeña cita a nuestro queridísimo Mariano Peirú, poeta argentino afincado en España, que acaba de publicar un libro interesantísimo, un manual de poética que se llama Tensión y Sentido. En él nos dice que siempre que leemos un buen poema, por muy acostumbrados que estemos a leer poesía, sentimos esa tensión. Podemos aprender a disfrutar de esa tensión, esa sensación de que realmente hay algo que se nos escapa. Vamos a intentar que no se nos escape nada en estos 3 poemas que les empiezo a compartir en este momento. Vamos a ver si puedo... Sí, perfecto. Ahora deberían ustedes estar viendo una pantalla, además de los vídeos, con la presentación de los análisis de 3 poemas gloriosos. Vamos allá.
El primer poema que he escogido es un poema de Elizabeth Bishop. Ella, bueno, me he ido al siglo XX por casualidad. La verdad es que, como comprenderán, lo más complicado ha sido escoger 3 poemas únicamente de todo el acervo con el que contamos, sobre todo en España, que hemos vivido un siglo de oro y un siglo de plata en poesía. Pero bueno, a este poema le tengo mucho cariño y la verdad es que llama mucho la atención porque aparentemente es muy sencillo, también es muy emotivo, pero en realidad tiene una construcción, un andamiaje verdaderamente complejo. De Elizabeth Bishop les diré que ella fue estadounidense, norteamericana, y bueno, multipremiada. Ella es premio Pulitzer en 1956, obtiene ese galardón y muchísimos otros. Tiene una vida bastante trágica, puesto que su padre falleció a los 8 meses de edad de Elizabeth y su madre, pues tras ese acontecimiento, fue recluida en un psiquiátrico. Vamos a ver un segundito, perdónenme, que tengo que colocar mis pantallas porque el chat... Vamos a ver, hay muchos bravos por aquí. Grande Bishop, poeta laureada, efectivamente, como les estaba comentando. Es una poeta multipremiadísima y con una historia familiar, como les digo, muy dura. Ella no se habla con su madre, pasa por un internado y bueno, a partir de ese momento comienza una vida absolutamente poética. Se hace muy amiga de Marianne Moore, otra grandísima poeta americana. Y empieza un peregrinaje, vive en Francia, vive en Brasil, siempre con bastantes penurias económicas y gracias a becas que se le van ofreciendo gracias a su talento. Ella traduce al inglés a Octavio Paz, a Cabral de Meloneto, a Drummond de Andrade, muchos de los poetas que va teniendo la posibilidad de conocer. Es una poeta también muy reivindicada por el colectivo LGTBI, puesto que ella fue lesbiana, vivió con Lota de Macedo, una arquitecta muy importante, y les recomiendo muchísimo una película no muy conocida que se llama Luna en Brasil. En España se llamó así, creo que en América se llamó Flores Raras. Y es una película preciosa que recoge los años de amor en Petrópolis, en Brasil, entre Lota y nuestra querida Bishop. La cosa no acabó bien, como les digo, tiene cierta predilección por lo tétrico, nuestra amiga Elizabeth, porque Lota, bueno, pues cuando Elizabeth la deja por otra mujer, se suicidó. Todo esto, todos estos horrores se quedan muy por detrás de su maravillosísima poesía, que les recomiendo profundamente que se aproximen a ella. Empezamos por un poema que está escrito en una lengua extranjera, lo cual nos hace enfrentarnos al problema de la traducción. Muchos poetas españoles pues han tenido escasa aproximación a la poesía extranjera, porque es verdad que cuando leemos un poema escrito en otro idioma, en realidad estamos leyendo el trabajo del traductor, un traductor que requiere conocimientos muy avanzados de poesía para seguir atendiendo al ritmo, para seguir entendiendo los acentos y volcar correctamente o bien la forma o bien el fondo, puesto que las dos es muy difícil de hacerlo, es muy difícil de conseguir transmitir fondo y forma. Vamos a escuchar a un actor que nos va a leer el poema. Yo tenía la opción de torturarles con mi inglés, pero he decidido buscar otra solución tecnológica. Vamos a escuchar el poema que también están viendo en su pantalla. Pues no, no quiere. Vamos a intentarlo aquí. Uy. No hay ningún problema. One Art by Elizabeth Bishop. The art of losing isn't hard to master. Discúlpenme. Ahora sí. One Art by Elizabeth Bishop. The art of losing isn't hard to master. So many things seem filled with the intent to be lost, so that their loss is no disaster. Lose something every day, except the fluster of lost door keys, the hour badly spent. The art of losing isn't hard to master.
Then practice losing farther, losing faster, places and names, from where it was you meant to travel. None of these will bring disaster. I lost my mother's watch, and look, my last, or next to last, of 3 loved houses went. The art of losing isn't hard to master. I lost 2 cities, lovely ones, and vaster, some realms I owned, 2 rivers, a continent. I miss them, but it wasn't a disaster. Even losing you, the joking voice, a gesture I love. I shan't have lied. It's evident the art of losing's not too hard to master. Though it may look like, write it, like disaster. Bueno, espero que lo hayan escuchado correctamente en sus casas. La verdad es que es un poema escalofriante, un poema que no podemos escuchar sin que nos impacte verdaderamente como un proyectil lanzado hacia nuestra emotividad. Tenemos la traducción a la derecha y, como les decía, es un poema aparentemente sencillo, con una rima muy marcada y una coda, estribillo, que se va repitiendo a lo largo de todo el poema. Lo que la crítica reseñó siempre más de Bishop es la empatía emocional que consigue con sus lectores. Es una poesía directa, es una poesía aparentemente sencilla y provoca, como les digo, una especie de complicidad emocional con los receptores. Eso acabamos el sábado pasado hablando de la emoción. Alguien me preguntaba qué pasaba con la emoción en poesía, porque yo estoy hablando de cuestiones muy técnicas. Bueno, vamos a ver cómo, en este caso, por ejemplo, esa emoción se va a conseguir gracias a una estructura absolutamente compleja y absolutamente bien trabada. El poema, como acaban de ver, es un diálogo entre la autora y un presunto lector. Tienen la parte en castellano a la derecha, la pueden ir leyendo. Yo les voy a contar luego algunas cuestiones sobre la traducción. Esta traducción es una traducción grupal que nace de un taller. Es muy habitual en poesía que se reúnan varios traductores para analizar diversas posibilidades. Aparentemente la autora nos está diciendo que el arte de olvidar no es muy difícil. Nos lo dice, el arte de perder. El arte de perder, de olvidar la memoria, de olvidar un recuerdo, de olvidar a alguien, no es tan difícil. Pero nos recorre, gracias a esa repetición constante, la duda de si verdaderamente es o no es difícil para la autora lo que nos está diciendo. Fíjense que la estructura compleja de la que les hablaba es exactamente una villanelle o villanela, es decir, es una estrofa que nace en Italia y que se empezó llamando canzone villanesca, es decir, una canción rústica, que tenía al principio temas pastoriles y temas pues, muy sencillos, porque se traducía además de forma oral. En el siglo XVI nace una estrofa con el mismo nombre, la villanella, que se acaba fijando en el siglo XIX. Hay dudas sobre realmente cuál es el origen de esta estrofa, como suele ser habitual. Y lo que sí que es verdad es que se pone muy, muy, muy de moda en lengua inglesa. Es una estrofa muy estricta, pero que a la vez se puede flexibilizar. Es decir, en ocasiones se pueden hacer ciertos cambios en sus reglas. Tiene 19 versos, como pueden comprobar, y está formada por 5 tercetos, 1, 2, 3, 4, 5 tercetos y un cuarteto final, eso es obligatorio. Y en origen, el primer verso y el último de la estrofa se repiten en todos los últimos versos de los restantes, con excepción de la última, donde tenemos que repetir ambos versos. Es decir, tiene una complejidad similar a la de la sextina real, no es tan difícil, pero sí es más complicada, por ejemplo, de escribir que un soneto. Tiene una estructura más compleja, porque además todo tiene que rimar. Es curioso porque uno de los poemas que yo quería comentar hoy también es uno de Dylan Thomas, un poeta maravilloso, Do Not Go Gentle Into That Good Night, y también es una villanella.
Como les digo, es muy habitual en lengua inglesa esta estructura, que en castellano es más rara. T.S. Eliot dice que esta estrofa, la villanela, nos permite vertir los sentimientos más profundos, pero de alguna manera atemperarlos con el dominio de la forma. Esto es igual que el soneto, es decir, nos va a permitir ser solemnes, nos va a permitir desarrollar un tema complicado, pero lo vamos a hacer siempre de forma controlada, con la emoción comprimida de alguna manera por la limitación técnica, por la dificultad que supone el hecho de que tenemos que repetir la primera y el tercer versos de la primera estrofa a lo largo de todo el poema. Fíjense qué complejidad. En este caso, Bishop, como les decía, va a hacer un uso flexible de la estrofa porque no va a decir exactamente la misma frase, sino que va a utilizar siempre disaster. Es decir, sí va a repetir que el arte de perder no es tan difícil, esa frase la repite en todas las estrofas, pero al final solo va a repetir la palabra disaster, que ha sido traducida de forma libre por crisis. Bueno, la traducción pierde la rima, la traducción en castellano, y nos permite utilizar otra palabra que no es exactamente una crisis, no es exactamente un desastre, pero bueno, ya les decía que hay quien comenta que la poesía es lo que se pierde en la traducción, entonces efectivamente hay cosas que son imposibles de transmitir, de volcar a otra lengua. Si les parece complicado lo que hace nuestra amiga Bishop, repetir los estribillos, construir una villanela de 19 versos, tengan a más en cuenta que esta villanela se tiene que componer en pentámetros jámbicos, que es una de las formas métricas más habituales en la literatura inglesa. El pentámetro jámbico o verso blanco inglés tiene los mismos acentos, Bishop también tiene alguna licencia en ese sentido, y para que ustedes me entiendan es muy sencillo, el pentámetro jámbico son 5 pies de 2 versos que hacen atonatónica, es decir, dadum, para que me entiendan, atonatónica sería tumpa, 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 o dadum, dadum, dadum. Todos los poemas, todos los versos, perdón, de esta villanela están escritas con la misma cadencia rítmica. Fíjense que dirá The art of Lu sin I, sin heart to mass, siempre dadum, 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 a lo largo de todo el poema. Evidentemente, para que no se haga monótono, lo que va a utilizar es rimas, aliteraciones y, por supuesto, el ritmo, que es el corazón de cualquier poema. Entonces, fíjense que por supuesto que la parte emocional es importante, estamos hablando de la pérdida de un amor, estamos hablando de que ella, bueno, está acostumbrada a perder, entonces ha perdido llaves, ha perdido casas y ha perdido parejas. Aún perderte a ti, la voz traviesa, el gesto que amo, se está refiriendo a dos cuestiones emotivas que para ella son muy importantes de esta pareja que ha perdido. Y sin embargo, incluso eso, incluso lo que hace imprescindible a una persona, se puede perder sin demasiado dolor. Lo curioso, una de las cosas más interesantes de este poema es que al final es ese write it. El arte de perder no es tan difícil, nos dicen los 2 últimos versos, aunque parezca, escríbelo, una crisis. Ese escríbelo de repente hace que cambie el receptor del texto, se lo está diciendo a sí misma. Le está diciendo, fíjense, escríbelo, es como anótalo, que no se te olvide. Que no se te olvide que el arte de perder es muy difícil, porque realmente sí lo es. Hay una paradoja sentimental. Por supuesto que me está costando olvidarte, pero lo voy a decir y lo voy a decir y lo voy a escribir 1 y 1000 veces hasta que me convenza a mí misma de que no me ha costado tanto. Aparece la voz de la autora, por lo tanto, que se refiere a sí misma. Pero también no solo le está diciendo anótalo para no olvidarlo, está diciendo vuélvelo poema, construye con tu dolor una estructura lírica compleja. Escribe una estrofa además muy difícil, sí es muy difícil escribir una villanela, porque dominando tu dolor, la villanela, tal vez consigues dominar también el dolor que supone la pérdida de una persona amada. Entonces fíjense cómo hay una autorreferencialidad, hay de alguna manera una cuestión metapoética en la que dice, tú escríbelo, convierte tu dolor en arte y de alguna manera lograrás superarlo.
Decía Juan García Ponce, un autor mexicano fabuloso, que no se lee impunemente. Y realmente los lectores sabemos perfectamente que la lectura de cualquier poema no es impune, no nos deja igual. Y creo que aporta realmente algo importante cuando estudiamos este poema, que yo creo que funciona él solo, funciona, nos puede gustar, ¿no? El arte de perder no es muy difícil, es un hallazgo maravilloso. Ir recorriendo todas las cosas que hemos perdido y cómo realmente eso al final se nos acaba olvidando, tiene una belleza intrínseca. Realmente es un hallazgo, es una idea fabulosa. Pero además se ha volcado en un molde perfecto, en un molde habitual para los ingleses, con un ritmo absoluto, con pentámetros jámbicos, con pies jámbicos, con una dificultad increíble por el hecho de tener que repetir disaster, disaster, disaster. Es bastante impresionante la rima también, cómo lleva a cabo ella estas rimas tan sencillas en principio, pero fíjense que rima continent incluso, ¿no? Continente, es una rima que no se nos ocurre a primera vista. Entonces, bueno, creo que me sirve perfectamente este primer poema para defender el molde acentual, el molde métrico y la dificultad en el arte de la combinatoria, que es el arte de la poesía, a la hora de atemperar, de acompasar, de templar nuestros sentimientos para que verdaderamente suponga un reto absoluto para el poeta. Decía Perec que los escritores creamos un laberinto en el que después nos introducimos para encontrar la salida. Es decir, somos nosotros los que nos lo ponemos verdaderamente difícil para posteriormente resolver esa dificultad, gracias, por supuesto, a la técnica. Gracias, Sandra, precioso poema. Efectivamente, yo creo que si no lo conocían, les recomiendo sin ninguna duda que se acerquen a Elizabeth Bishop, una poeta como la copa de un pino. Voy a intentar cerrar una ventanita que no me está dejando leer. Vamos a ver. Bueno, vamos a Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez es el segundo poeta elegido para la gloria. Claudio Rodríguez, un poeta, pues igual que Elizabeth, dedicado a la poesía toda su vida. Desde muy temprana edad, él gana el premio Adonais con 18 añitos. Los poemas analizados los compartiré, sí, Isabel, como no, compartiré la presentación, como hicimos el pasado sábado, pero también los pueden encontrar los poemas en internet. De hecho, The Art of Losing es uno de los poemas pues, más conocidos de la tradición estadounidense, así que está por todas partes, en miles de traducciones, además, de todo tipo. No sé si es la mejor la que les he ofrecido, sí que es muy libre, es una traducción muy libre, realmente, porque Crisis, pues bueno, se puede discrepar, pero sí que me interesaba que era una traducción grupal, una traducción creada por diferentes traductores. Claudio Rodríguez, como les decía, toda su vida se dedicó a la poesía, realmente no hizo nunca otra cosa. Les contaré algunas cuestiones biográficas, que bueno, que realmente pues son apuntes simplemente para que entendamos un poquito de dónde viene el poema. Decía Claudio Rodríguez que era una persona pues que llamaríamos hoy un lunático, un somniatruites en catalán, un soñador de tortillas, una persona muy ensoñada, porque bueno, realmente tenía una concepción poética de la vida y decía frases increíbles como que, por ejemplo, un día en una conversación con otro amigo comentó que su intuición iba mucho más allá que su conocimiento. Efectivamente, no es una persona que venga de la academia, sino que, bueno, se dedicó toda su vida a la producción poética, aunque acabará sus años dando clases en Oxford, por ejemplo. Para descubrir lo maravilloso, Claudio Rodríguez se sumerge en lo cotidiano. Eso es lo que dice la crítica y lo vamos a ver absolutamente en este poema que se titula A mi ropa tendida. Es un poema alegórico, es un poema que tiene dos planos de significación y es un poema donde la métrica, como en el caso de Bishop, acompaña absolutamente a la emoción del texto. Con 18 años, como les decía, gana el premio Adonais con un libro, bueno, mítico, que se llama Don de la ebriedad, que les invito a leer, como no. Este libro lo lee Vicente Aleixandre y Aleixandre
Era una persona muy generosa, muy amable, que recibía siempre a los jóvenes poetas con alborozo y, bueno, pues se queda fascinado con el libro. Se hacen muy amigos. Claudio le dedicará el libro Conjuros a Alexandre, que es el libro al que pertenece este poema que vamos a leer. Y, por cierto, vaya desde aquí nuestro abrazo absoluto a la Asociación de Amigos de Vicente Alexandre, que está luchando para que la casa de la antigua calle Belintonia, hoy Vicente Alexandre, pues se recupere y se convierta en la casa de la poesía, que siempre fue, ¿no? En ese jardín maravilloso se reunía muy a menudo Miguel Hernández, Lorca y, bueno, todos los poetas de la época. Claudio se hará muy amigo también, una persona muy divertida, muy entrañable y, bueno, se hizo muy amigo también de Leopoldo Panero y de Luis Rosales, dos tremendos poetas también. Él está enclavado en la generación del 50. Es la generación de Pepe Hierro, de Ángel González y de Valente, poetas pues bestias, poetas de los grandes, amigos, así que no se los pierdan. Hay una anécdota divertida de Claudio Rodríguez y es que perteneció al Partido Comunista, pero durante 20 minutos, fíjate. Él se dio de alta en el partido, instantes después comenzó a hablar con un familiar de Semprún y tuvieron una discusión tremenda, lo cual hizo que Claudio se diera de baja. Como les decía, era una persona pues generadora de anécdotas, por decirlo de alguna manera. Él tuvo una vida muy humilde, tuvo una vida rural, se tuvo que hacer cargo de unas tierras y, bueno, en su poesía vamos a ver clarísimamente cómo lo telúrico, la parte de la naturaleza, juega a un partido muy importante. A él, lector precoz, le va a encantar los místicos, le va a leer muchísimo a San Juan de la Cruz y va a leer también a Rimbaud, yo creo, porque comparten la visión poética y comparten la precocidad. Me ha gustado mucho saber que la tesis que hizo Claudio Rodríguez se titulaba El elemento mágico en las canciones infantiles de corro castellanas. Fíjense qué capacidad lírica y qué buen sentido del humor también para buscar lo mágico, lo poético en las canciones de corro, que todos ustedes seguro conocen algunas. A él le va a influir mucho el romanticismo inglés y, como les decía, será lector en Cambridge y también llegará a ser académico de la Real Academia de la Lengua Española, que, por cierto, será el premio para todos aquellos que se presenten a nuestro Premio Nacional de Poesía Viva. Solo hay que subir un vídeo a Instagram con un hashtag. Les invito a que vean en ambitocultural.es, perdón por este spam virtual, pero sí que creo que es un premio importante que llevará al ganador a recitar en la Real Academia de la Lengua, que no es moco de pavo. Nos acaba de compartir Isidoro Álvarez, muchísimas gracias, el enlace a la película Luna en Brasil. Es una película de verdad que a mí me fascinó, trágica, porque relata, como les decía, los amores nada cómodos de Lota y de Elizabeth Bishop, pero les va a permitir saber cómo vivía Elizabeth en Brasil y el casoplón, por cierto, el casoplón que le construyó Lota, que era arquitecta, y no vean la suerte que tuvo nuestra Elizabeth. Decía Claudio Rodríguez, cito, si la poesía, entre otras cosas, es una búsqueda o una participación entre la realidad y la experiencia poética de ella a través del lenguaje, claro está que cada poema es una especie de acoso para lograr, meta imposible, dichos fines. Una frase complicada, quiere decir participación entre realidad y experiencia poética. Esto es muy interesante. La experiencia poética utiliza el lenguaje, la poesía utiliza el lenguaje para tratar de participar con la realidad y, por lo tanto, cada poema será un intento de esa participación, un acoso, pero un intento, misión imposible, dice meta imposible, un intento que se va a quedar siempre a medias. Vamos a ver, vamos bien de hora y no consigo quitar una pantallita que no me está dejando ver, pero bueno, tenemos la fortuna de contar con la grabación en la voz de Claudio Rodríguez. Verán que tiene una dicción muy divertida, él era de Zamora y recita pues apasionadamente. Vamos a escucharlo. Me la están refregando. Alguien la aclarará. Yo, que desde aquel día la eché a lo sucio para siempre, para ya no lavarla más
y me servía. Esta me está más justa, no la he puesto, pero ahí la veis todos, ahí tendida, ropa tendida al sol. ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué lejía inmortal y qué perdida jabonadura vuelve? ¿Qué blancura? Como el atardecer del cerro en nuestra ropa desde la infancia, más y más oscura. Y ved la mía ahora, ved mi ropa, mi aposento de par en par. Adentro, con todo el aire y todo el cielo encima, vista la tierra, tierra, más adentro. No tenderla en el patio, ahí en la cima, ropa pisada por el sol y el gallo, por el rey siempre. He dicho así, a media alba, porque de nuevo la hallo, de nuevo al aire libre, sana y salva. Fue en el río, seguro, en aquel río donde se lava todo, bajo el puente, huele la misma agua, a cuerpo mío. Y ya sin mancha, si hay algún valiente que se la ponga, sé que la ahogaría. Bien sé que al pie del corazón no es blanca, pero no importa. Un día, ¿qué un día? Hoy, mañana, que es la fiesta. Mañana todo el pueblo por las calles y la conocerán y dirán, esta es su camisa, aquella, la que era solo un remiendo y ya no le servía. ¿Qué es este amor? ¿Quién es su lavandera? Gracias, Claudio, por el maravilloso recital de su propia poesía. Les he hecho una trampa aposta, que era no dejarles ver la segunda mitad del poema, lo habrán notado, pero es porque quería que vivieran las dos emociones. Por un lado, escuchar y leer, y por otro lado, solo percibir el ritmo, percibir la increíble musicalidad de Claudio Rodríguez. Este poema es un monumento realmente por muchos motivos. Vamos a verlos. En Don de la Ebriedad, el primer libro de Claudio, como les decía, él utilizaba sobre todo en decasílabos, unidos en grupos que formaban cantos, largas tiradas de endecasílabos. El endecasílabo es el rey de la métrica española, viene de Italia, y lo que tiene es una musicalidad por formar parte de la familia métrica impar. Los impares, siempre insisto en ello, generan mucho más ritmo, mucho más sonido que los versos pares, tal vez con la excepción del octosílabo, que es muy cantarín. Pero siempre que ustedes vean un verso escrito en par, va a ser más comedido, más apolíneo, mientras que un verso en impar siempre va a resultar más bailarín, más dionisiaco. En el libro Conjuros y en los posteriores libros de Claudio Rodríguez, él va a empezar a utilizar versos de 11 decasílabos, de 14, que se conocen como alejandrinos, y heptasílabos. Siguen siendo familia métrica impar, puesto que el alejandrino en realidad es un verso compuesto por 2 heptasílabos. Es decir, lo que han escuchado ahora mismo son 11 y 7. Esto, por supuesto, si tienen conocimientos de métrica, saben que forma una silva. Es decir, les ha podido sonar a versolibrismo, les ha podido sonar a libertad, pero es una estrofa libre, flexible, claro que sí, avanzada, modernista, pero sí atada a una serie de normas métricas, como casi toda la poesía. Han escuchado el ritmo, la musicalidad bailable de los versos impares. Además, nuestro amigo Claudio se somete a otra constricción más, a otra cárcel más, que es la de la rima. Y ni más ni menos que consonante, porque si se dan cuenta, están viéndolo en pantalla, rima día con servía, luego cambia la rima tendida con perdida, blancura con oscura, ropa, ropa, encima, cima. Va a hacer variaciones porque la silva lo permite así y va a ir cambiando la rima de forma libre, pero siempre con rima consonante, que es curioso porque la rima consonante es muy difícil, es muy complicada y pareciera que bueno,
que en este caso le venía mejor tal vez utilizar una rima menos sonora, una rima menos contundente, pero él ha decidido clavar los finales de los versos con grandes clavos recios. Esto lo que va a provocar también es un ritmo muy acusado, pero muy lento. El ritmo es más lento cuando utilizamos lo consonante, la rima consonante. Como digo, lo que estoy intentando es encontrar la explicación técnica de por qué este poema es una obra de arte. El ritmo lento le va muy bien a Claudio Rodríguez porque está en consonancia con su contemplación. La clave de la poesía de Claudio Rodríguez es que es una poesía de la observación. Parece ser que era un gran andarín, un flaner, un andariego, que caminaba mucho, casi dromómano, ¿verdad? Los dromómanos son esos señores que empiezan a caminar y no pueden parar ya. Aníbal Núñez también lo era. Y bueno, es una tarea muy poética la de pasear. Hay varios libros que hablan sobre ello y Sergio Fanjul, nuestro amigo Che Peligro, también tiene un libro sobre reflexiones poéticas mientras pasea. Un abrazo para Sergio también. Bueno, esta contemplación va a apoyarse también en un tono moral y reflexivo. El tono moral, el tono reflexivo, encuentra acomodo absolutamente en la estrofa de la silva, porque hay una metafísica, de alguna manera, hay una explicación más allá de la técnica que hace que cada estrofa tenga una determinada sensación, un espíritu, una textura que es adecuada para determinadas temáticas. Entonces, fíjense cómo hay una adecuación absoluta entre uso de la silva, consonancia en la rima, contemplación, tono moral, uso de la estrofa de la silva. Es curioso porque les hablaba de que este es un poema alegórico y fíjense que Alexandre le da un consejo, en mi opinión yo no lo habría hecho, pero Alexandre le recomienda que este poema, que se titula A mi ropa tendida, lleve un subtítulo. Y ese subtítulo es El alma. Les acabo de desvelar absolutamente de qué va el poema y porque hay dos planos, ¿no? El figurativo y el real. Yo no lo habría hecho, ya les digo, porque creo que la poesía es un artefacto abierto, un artefacto que permite interpretaciones polisémicas, y me gusta que así sea. Al poner el alma, inmediatamente ya obligamos al lector a que vea el sentido alegórico. En mi opinión, pues hubiera sido mejor no hacerlo. Lo verdaderamente increíble de este poema es que el plano alegórico y el plano real se superponen absolutamente a lo largo de todo el poema. Es decir, constantemente estamos hablando de la camisa, de alguna forma, de la ropa de Claudio Rodríguez y del alma de Claudio Rodríguez. Hay una tercera interpretación semiológica que nos hablaría de la propia poesía, el propio lenguaje. Es decir, como ven, me la están refregando, alguien la aclara, yo que desde aquel día la eché a lo sucio para siempre, para ya no lavarla más, y me servía. Es decir, me quito la ropa y ya la olvido, no quiero saber nada, está demasiado gastada, no quiero, la he hecho a lo sucio, pero lo puedo echar a la basura, pero alguien la salva. Vamos a ver luego los tres planos, los tres vectores de significación que admite este poema. Por supuesto, me voy a basar un poco en la crítica, en lo que dice la crítica, lo que dice la academia, también lo que dicen otros autores más estilísticos, más creativos, y bueno, pues finalmente lo que me parece a mí. Lo interesante del poema es que no sabemos qué se está lavando concretamente. No nos queda claro a lo largo de todo el texto. Lo primero que realmente es una mina bajo nuestros ojos, bajo nuestros pies del ojo, es la elegía inmortal. ¿Qué elegía inmortal? Porque fíjense que al principio tiene un tono casi coloquial, ¿no? La eché a lo sucio. Claudio Rodríguez se permite estos coloquialismos porque está usando una estructura muy elevada, muy solemne, con lo cual va a quedar siempre bien temperado, el clave siempre bien temperado. La elegía inmortal. La elegía es un elemento doméstico que está hoy muy de moda, un elemento absolutamente cotidiano, mientras que la eternidad nos lleva a la trascendencia. En el momento en que juntamos dos conceptos como este, elegía inmortal,
lo que nos sucede es que empiezan a competir, ¿no? Es ese binomio fantástico del que nos habla Gianni Rodari, y empiezan los términos a elevarse, descender. La elegía desciende, lo inmortal asciende, y ese columpio, ese maravilloso tobogán, no me acuerdo cómo se llaman los columpios, estos que sub y baja, pues eso empieza a hacer que el poema vibre, que el poema zigzaguee, y eso es realmente la poesía viva. De eso se trata, de que el poema esté vivo y se agite en las manos de nuestros ojos, ¿no? Recuerden que decía Pepe Hierro que la poesía se lee con el oído y se escucha con los ojos. Estos dos términos empiezan a luchar. La ropa, nos dice el poema, cada vez se vuelve más oscura. Como al atardecer el cerro es nuestra ropa, desde la infancia, más y más oscura. Y ved la mía ahora. Hay un uso prodigioso de la hipérbaton, del desorden de la estructura lógica del lenguaje a lo largo de todo el poema, obligado, por supuesto, por el hecho de que la estrofa y la rima obligan a que desordenemos el orden lógico. La ropa se vuelve cada vez más oscura. Aquí es donde empezamos a entender que no nos está hablando solo de su camisa, nos está hablando también de su alma, nos está hablando de la inocencia, de la infancia, que se va oscureciendo. Es una imagen poética realmente lograda. Para recuperar la blancura, para recuperar la inocencia, necesitamos la mano de un tercero, necesitamos a esa lavandera que se nos descubrirá al final, ¿no? Fíjense qué simpleza y qué complejidad a la vez. La crítica es muy divertida a veces porque dice que la mujer de Claudio Rodríguez se llamaba Clara y aparece su nombre en el poema. Yo no sé hasta qué punto eso es real o no, pero me gusta pensar que sí que lo es, ¿no? En el primer verso tenemos, me la están refregando, alguien la aclara. Así que va por ahí ese homenaje, tal vez, a su mujer, que termina también con el último verso, dirá la bandera, donde termina el poema, y esa lavandera pues sería, una de las lecturas del poema, es que el amor lava la camisa / el alma del poeta y le permite volver a la infancia. Sería la versión más romántica. Hay más. Es muy interesante también el uso del símbolo. Ya les digo que bajo la aparente sencillez del texto hay pues, una complejidad avanzada. Los símbolos, les hablábamos de lo telúrico antes en Claudio Rodríguez y aparece, por supuestísimo, la presencia del campo y a lo largo de todo el texto, y el símbolo del fuego representado por el sol y por el gallo, el del agua representado por el río, la tierra, cuando nos habla del cerro, ese cerro de la ropa, las diversas experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, que van manchando, que van erosionando nuestra alma, y el aire en la forma del cielo. Hay un verso que es muy contundente, que tiene muchas lecturas, que es lo que hace también que suba enteros en el terreno poético. Ese verso es vista la tierra tierra, más adentro. Ahí hay un momento juanramoniano en el que se emociona dentro de ese trance de la escritura y fíjense que vista la tierra tierra, aparte de tener una sonoridad preciosa, una alteración clara con la R doble, que ruge siempre dentro de nuestra boca, ¿verdad? Decía Zoroastro que un caballo atraviesa nuestra boca cuando decimos la palabra caballo. Y fíjense que en vista la tierra, tierra, podemos entender vista del verbo vestir. Vístase, vista la tierra, tierra. Pero también podemos entender del verbo ver, vista la tierra, tierra. He visto la tierra, tierra, en una reduplicación de significado, como si dijéramos una novela, ¿no? Ya está vista la tierra, tierra, la verdadera, ya está vista la verdadera tierra, o vístase la tierra de tierra. ¿Cuál de los dos es válido? En mi opinión molesta el que ustedes deseen. Es decir, la poesía les permite elegir cuál es el sentido verdadero. En ese sentido, por ejemplo, desde un punto de vista semiótico,
tendríamos 3 códigos. Es muy importante que entiendan que todos los significados que podamos ver en este poema en realidad se orientan hacia el mismo sentido. Es decir, son vectores, flechas, que elijan el que ustedes elijan, todos van a ir hacia la creación de sentido, de un mismo sentido. El poema se puede diversificar, pero tal como el relato no admite que haya muchos personajes, muchas acciones, sino que siempre se va a dirigir como un tren hacia el mismo objetivo, pero por 3 caminos. Por un lado, tenemos el código costumbrista, el código donde nos está hablando de acciones típicas, populares, de cualquier pueblo que junta la ropa y se va al lavadero a golpearla contra la piedra y quitarle la suciedad a toda la ropa. Tenemos también el código moral, el código que nos habla de mantener virginal, mantener adánica y blanqueada nuestra alma. Y tenemos también, como les anunciaba al principio, el código metalingüístico, es decir, hay quien ha querido ver en este poema también una suerte de poética, en el sentido de que el poeta nos habla de el lenguaje. La camisa es el lenguaje que hay que limpiar gracias a la poesía, depurar, quitarle sus imperfecciones para, a través de todo un camino de depuración, encontrar el poema. Como les digo, algunas de estas opiniones, de estas críticas, les pueden parecer descabelladas y están en su derecho. Y probablemente lo son, pero pueden elegir cuál es la que prefieren. Gonzalo, hola. Gracias por el aviso, vamos bien. El poema, como les decía, no está cerrado. Nosotros lo completamos en cada lectura. Eso también es otra de las ventajas de la poesía de Claudio Rodríguez, y es que cada vez que leemos un poema de Claudio nos damos cuenta de su inmensidad, porque vemos nuevas notas, vemos diferencias que no habíamos entendido en una primera lectura. Otra, por ejemplo, yo al leer esta vez este poema he entendido que cuando el poeta ya da por perdida su ropa vieja, cuando el poeta ya desecha una serie de elementos, el amor viene y los rescata, nos reconstruye en lo que éramos, en lo que verdaderamente éramos. Esa inocencia en realidad tiene que ver con cosas que hemos apartado de nosotros y que recuperamos. El poema es muy interesante también porque se dirige a un vosotros, se dirige a una especie de pueblo, como si le estuviera diciendo al pueblo, no tenedla en el patio. Ahí, en la cima, ropa pisada por el sol y el gallo, por el rey siempre. Vamos a ver el siguiente. Si hay algún valiente, dice, que se la ponga. Sé que le ahogaría. Esto es muy interesante, esta parte del poema. O sea, mi ropa rota, mi ropa que yo ya he desechado, el que la quiera que se la ponga, no le va a valer, porque es mía, es mi alma, es mi poesía. Ahí cobra sentido todos estos códigos de los que les hablaba. Y bueno, hay una explicación divertida, hay una referencia culturalista, o popular, más bien, a el milagro de San Ildefonso, que recoge Gonzalo de Berceo en Los milagros de Nuestra Señora. Claro, cada poema es un artilugio que se pone en relación, como no, con un montón de textos y con un montón de historias, ¿no? En una conceptualización borgiana de la literatura, lo que está haciendo aquí es abrir un link, un enlace, con un milagro que sucede con Ildefonso, que fue obispo de Toledo en el siglo VII, y al parecer, pues un día yendo a la iglesia mayor, que actualmente es la catedral, pues entra con unos compañeros a la nave principal y les deslumbra una luz maravillosa, todo el mundo se asusta y sale corriendo. Por eso, si hay algún valiente que se la ponga, sé que le ahogaría, porque esa camisa es para mí. La Virgen María, al parecer, brota de esa luz de la Iglesia Mayor de Toledo y le hace entrega de una casulla, de donde surge pues, el milagro de la casulla o camisa de San Ildefonso. Fíjense qué relación más curiosa, ¿no? Ildefonso sería Claudio, en este sentido, y la Virgen sería Clara, sería el amor. Alguien que viene para ti, una idea renacentista, de alguna forma también, la de el amado en el amante convertido, ¿verdad? O sea, hay un verso de Garcilaso de la Vega que dice
mi alma os ha cortado a su medida. La imagen del sastre, la imagen de recortar un traje y hacértelo a medida, es una imagen típica del Renacimiento, es casi un lugar ameno, un tópico. Entonces fíjense qué complejidad literaria, cultural, en torno a este poema que parecía simple, que parecía costumbrista. Bueno, pues es por estos motivos y porque acierta, ¿no?, a terminar ese poema en esa cumbre. Esta es su camisa, aquella la que era, solo un remiendo y ya no le servía. Ritmo absoluto. ¿Qué es este amor? ¿Quién es su lavandera? Un poema que queda abierto, un poema que nosotros tenemos que terminar. Como veíamos en el sábado pasado, el poema deja el placer de la reconstitución del texto al intelecto del lector. Es decir, ustedes tienen que determinar si está hablando de literatura, si está hablando de amor. ¿De qué está hablando Claudio Rodríguez? Probablemente de todas estas cosas. Y ahora sí, pasamos a nuestro tercer poema. Voy a echar un vistacillo, perdónenme, a las preguntas, por si hay alguna que puedo atender. Muchísimas gracias. Mauricio Parisi nos habla del arte de traducir. Efectivamente, traductori, traditori, se ha dicho siempre, los traductores tienen que traicionar al texto de alguna manera. Nos dice Mauricio Parisi, el traductor tiene que dejarse tocar por el poema y reescribirlo. En mi opinión, sí, sin ninguna duda, el traductor es creador también del texto en el idioma meta, ¿no? En todas las traducciones, evidentemente, partimos de una lengua de partida y vamos hacia una lengua meta. Entonces, en esa lengua meta, nosotros tenemos que crear. El traductor es un poeta también en castellano. Tiene que rehacer absolutamente el poema y esa es la inmensa dificultad que tiene la traducción poética. Imagínense, por ejemplo, traducir a Góngora al ruso o este mismo poema de Claudio Rodríguez en inglés. Va a perder la rima, va a perder probablemente la silba, va a perder muchas significaciones, ¿no? ¿Cómo decimos vista la tierra, tierra en francés? Puede que suene de otra manera completamente diferente, ¿no? Vamos a ver el chat ahora. Acabo de ver Fresas salvajes y el mensaje es el mismo que dices en este poema. Cuando el protagonista da por perdida su alma vieja, el amor vuelve y lo rescata. Pues a por saludo, esa maravillosa sincronía, claro que sí. Nos dice Sofía Comas, hola Sofía, ¿cómo estás? Que la película está disponible también en Filmin, maravilloso. Balancín, gracias Juan Burgos, efectivamente estaba hablando yo de El Balancín. Cristina nos dice la alternancia de interrogaciones y exclamaciones también creo que influye en ese ritmo típico. Efectivamente, casi cualquier poema es ya una exclamación en sí mismo o es una interrogación, ¿no? Con lo cual marcarlas, ponerlas es efectivamente un grito muy salvaje cuando exclamamos y una duda muy profunda cuando interrogamos. Me alegra estar de acuerdo con el maravilloso público de este sábado. Y seguimos con el tercer poema. Saben ustedes que yo soy muy pesadito con Juan Ramón Jiménez, así que ahí lo tenemos dibujado por Sorolla. Juan Ramón Jiménez, un poeta como la copa de varios pinos, un poeta que no fue del todo comprendido en su época. No me voy a detener en la biografía, puesto que ya estuvimos dedicándole un curso completo, pero sí les diré que este poema pertenece a mi parte favorita de Juan Ramón, a la tercera etapa, última etapa. El libro pertenece a una colina meridiana, recogido en Lírica de una Atlántida, que es lo que estuvimos revisando, y escrito, por lo tanto, en el exilio. Este poema ya lo he usado en muchas ocasiones, yo me obsesioné con él, bueno, con este vídeo que les voy a poner, porque la lectura que hace Asier Echandía de este poema es absolutamente maravilloso. Si ustedes lo conocen a Asier, díganle de mi parte, por favor, que amo esa lectura. ¿Cómo se puede acceder al curso que hiciste sobre Juan Ramón? Me pregunta San Miguel Martos. Pues el curso de Juan Ramón yo creo que está en internet. Creo que está en internet, en la página de Ámbito Cultural o en el YouTube de El Corte Inglés lo pueden encontrar. Ahora Pita Sopena nos lo recordará. Hablar de la labor traductora es casi como decir que el traductor es un alquimista que se entrega a oracular con la esencia del poema que ha sangrado otro.
pues yo no lo podría decir mejor, lo podría decir más sencillo a lo mejor, pero por ahí van los tiros, sí, efectivamente. Ahora sigo con las respuestas, pero vamos a disfrutar de Asier Echandía y del impresionante poema que se casca aquí de nuestro amigo Juan Ramón, el poema Distinto. Lo querían matar. Los iguales. Porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna dando en lo distinto. Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir distinto de lo distinto. Lo que seas que eres, distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí. Ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Pues cómo no vamos a amar la poesía, sobre todo si se lee de esa increíble manera y si está escrita como escribía Juan Ramón en sus últimos años. Muy rápido, porque estamos ya fuera de tiempo. Esto es una defensa de la literatura como espacio de libertad. Es un canto, está claro, de tolerancia y una increíble conciencia de la diferencia. Ya saben que Juan Ramón Jiménez pues, era una persona muy particular, muy distinta, y en este caso, por lo tanto, está hablando de sí mismo, pero está hablando también de todos aquellos que han tenido duras represiones por su distinción, por su distintismo, ¿no? Por no ser iguales. Evidentemente hay un ataque directo a esos iguales, consigue volver negativo el lenguaje cuando lo necesita, igual, es una palabra en principio limpia, neutra, pero en este caso, en este poema, ser igual es ser violento, es ser antidemocrático, es no entender que la naturaleza es variopinta, como dice en el poema. La naturaleza es diferente, los montes son diferentes, los ríos son diferentes y las personas también. Y así hay que entenderlas y así hay que respetarlas. Para que no se me acuse de defender siempre la métrica, lo cual es cierto, he traído un verso libre. Pero claro, el verso libre de Juan Ramón es un verso que también tiene orden, ritmo, estructura y acentos, lo mismo que hemos estado viendo antes. Nos encontramos de nuevo con versos impares en su mayoría, aunque realmente sí que utiliza versos muy breves en paraestrofas. Igual que hemos estado viendo estrofas, la silva es una estrofa, la villanela es otra estrofa, menos conocida. En este caso tenemos paraestrofas, es decir, estrofas libres, estrofas que duran lo que dura su contenido, es decir, acaban cuando ha expresado la idea. Por lo tanto, no están medidas por una obligatoriedad. No tiene la silva, por ejemplo, no tiene una duración reglada, pero la villanela sí, 19 versos, el soneto 14. Entonces, en este caso, el poema dura lo que él quiera. Las palabras, nos dice, son sirven para denunciar, el lenguaje poético sirve también para denunciar, se puede volver afilado, se puede volver contundente contra aquellos que no entienden la belleza variada, la belleza múltiple del mestizaje. Admite poca explicación, realmente creo que acabar con este poema es trampa, porque es glorioso absolutamente, como dice Raquel, efectivamente no se puede leer mejor, gracias a Asier, gracias también a Condé Nast por crear esta serie de poemas recitados. Para terminar, yo traía una frase de Gianni Rodari, que dice, el autor de Gramática de la Fantasía, hemos hablado antes de él, otro libro que les recomiendo mucho para este confitamiento: las palabras son para todos,
Tal vez no para que todos sean artistas, pero sí para que nadie sea esclavo. Me parece muy adecuado, así que sean o no ustedes artistas, no sean esclavos. Vamos a ver las preguntas y las respuestas, a ver si me sé alguna. Mila Valcárcel. Normalmente coinciden crítico y poeta en el aplauso, elogio al mismo poema de su obra. ¿Sintonizan en ensalzar el mismo? Normalmente el crítico y el poeta están de acuerdo en el aplauso. Pues no estoy de acuerdo, Mila, perdóname, no creo. Creo que en el caso de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, él fue muy mal recibido y muy mal comprendido. El diario de un poeta recién casado tuvo críticas muy duras y sobre todo esta última etapa, estos últimos libros, ten en cuenta que, por ejemplo, no se llegaron a publicar en España y sin embargo Juan Ramón era muy consciente de que era lo mejor de su producción. No creo, yo creo que la crítica y el poeta no suelen estar de acuerdo. Vicente Barbera, es complacencia la mía, muchas gracias a ti. María Jesús Sacristán, en la significación del alma y el amor que rescata, ¿se podría comparar con la Divina Comedia de Dante? Pues muy bien visto, efectivamente, esa visita a todas las escalas del final de nuestra vida podría tener algo de ese viaje que hace Claudio Rodríguez por su alma, por la visita de su propia alma. En el fondo son revisiones, ¿no? Estoy de acuerdo en que son revisiones. En cualquier caso, yo voy a estar de acuerdo siempre con cualquier correlación que ustedes hagan, con cualquier interpretación que hagan del poema, porque esa es la libertad máxima que nos da la poesía, es una libertad de interpretación. Nos piden que colguemos el vídeo de Distinto, lo tienen ustedes en internet también sin problema, no se lo pierdan porque es una verdadera pasada. Yo quería que ustedes acabaran muy arriba este sábado. Gracias a todos los que me están dando gracias. Gracias, Evelina. Bill Murray conectado con nosotros. Gracias, Bill, por venir. Gracias por los trances poéticos. Sobre el poema de Bishop. La utilización de la villanela, forma que linda con lo cómico y rústico para algo tan tremendo, ¿te parece buen recurso? Bueno, como les decía al principio, en realidad los ingleses pierden el sentido pastoril y oral de la villanela. Es decir, las estrofas van viviendo diferentes vidas y van convirtiéndose en herramientas para diferentes cosas. Pound, Eliot, cuando escriben villanelas, han perdido ya ese sentido rústico y cómico. Les invito a que intenten escribir una villanela para que vean la increíble complejidad de esa estrofa. Mauricio, que la cultura de paz sustituya a la cultura de guerra. Por favor, cuanto antes. Luisa Valeriano, me felicita por habernos regalado este maravilloso momento, me quedé con ganas de mucho más. Bueno, ese es el truco. Mi truco es que se queden con más para que así nos veamos el lunes siguiente en la maravillosa conversación que voy a tener con Dani Robaler y Juan Cañas, miembros de la compañía Ron Lala, teatro en verso, humor, maravillas de todo tipo, así que no se lo pierdan. Y por supuesto, el sábado que viene, mientras Ámbito Cultural me soporte, yo les estaré hablando de diferentes temáticas. Creo que será Lorca, creo que será el mismísimo Lorca de quien hablaré, ahora nos lo confirma Pita Sopena. Regalazo, bueno, están ustedes siendo muy amables. Mil gracias por descubrirme a Bishop, la verdad es que sí, esa me la debes. Mila, ¿dónde puedo encontrar el curso de Juan Ramón? El curso de Juan Ramón creo que está en este propio chat. ¡Viva la poesía! ¡Viva! Gracias, Gonzalo, gracias, Gemma, gracias a ti. Gracias, Berta, Virginia Casado. La película que habéis recomendado no es solo importante por la poeta, sino porque define el perfil de su pareja, arquitecta, y del movimiento social y político existente en Brasil. Estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, tiene un sesgo político y social absolutamente importante. Sofía Comas se emociona con Lorca, yo también me emociono. Gracias, Pilar Troll. No haces honor a tu apellido siendo tan amable. Todo tuyo, Pita. ¿Te has pasado bien o qué? Muy bien. Gonzalo, yo creo que deberías dejar de compartir la pantalla de Condenas, que se ha quedado ahí en negro. Ah, sí, claro, es que tenía la última. Bueno, aquí está el poema, no se lo pierdan. Y mi maravillosa despedida. No me dejas a mí compartir ahora. Claro. Iba a ponerles el cartel del lunes. Todo tuyo. A ver si me dejan. No. Bueno, Sí, de todas formas hemos puesto
Hemos puesto en el chat el link del taller de poesía del sábado del Día de la Poesía, que fue cuando fue ese taller sobre Juan Ramón. Ya puedes compartirlo, querida. Venga, vamos allá. Y a ver si lo puedo encontrar. No. Estamos viendo tu chat ahora mismo, tu por WhatsApp. eso. Aprovechen, lean rápido el WhatsApp de Pita Sopena. No quería compartir esto. Ya me imagino. Bueno, ¿ahora? No Gracias, veis nada. Monse. A ver. Bueno, es igual, es que no lo encuentro. A ver. Bueno, lo tienen todo, por supuesto, en la página web de Ámbito Cultural y también en la página de Facebook de Ámbito Cultural, donde van a poder ver también los otros talleres que hemos llevado a cabo y las conversaciones que hemos tenido hasta ahora con Ajo, con el niño de Elche y con Agustín Fernández Mayo y Ana Rossetti. Estamos muy arriba, la verdad, en este momento. A ver si ahora se puede. A ver. Pita luchando con la tecnología. Venga, ahí voy. Bien. ¿Ahora se está viendo? Sí. Ábrelo, lo único. Doble clic en la imagen, por fin. Ya. A eso llego. Se está viendo, ¿no? Vale, bueno, pues esto será el evento de... Estamos viendo tu carpeta. ¿No estáis viendo la foto? Bueno, de Juan Cañas, y, ¿no? ¿El cartel de Lírica no se ve? No. Bueno, pues mira, ya no sé qué deciros. Ya no estoy viendo nada aparte yo, además. Yo qué sé. Bueno, es igual. El caso es que el lunes os esperamos a las 7 con este evento de Lírica. Tenéis el registro de Zoom en ese mismo chat y si no en la web de Ámbito Cultural y de todas formas estaremos también por Facebook Live. Y exactamente el sábado siguiente estaremos con Lorca. Y nada más, ya os ha dicho Gonzalo que os ha recordado el premio de Poesía Viva. 1 minuto en Instagram con un poema propio con el hashtag Poesía Viva 2020 y bueno, estamos esperando que os animéis más. Ya hemos empezado a recibir poemas, pero tenemos hasta el 21 de junio y el premio es recitar en la RAE con un poeta o una poeta pues estupenda. Todavía no podemos deciros quién. Y nada, que paséis buen fin de semana, que descanséis, que escribáis y que veáis muchas pelis buenas. Eso, gracias Pita, gracias a todos. Isabel, me alegro de que haya sido tu primera vez. Desvirgamos poéticamente a la gente, eso es lo que más nos gusta. Y bueno, pues espero que os hayan gustado estos 3. Hay muchos más, por supuesto. De hecho, bueno, si lo pensáis, la poesía ha sido lo primero que ha plagado las redes cuando supimos que nos íbamos a quedar bastante tiempo en casa. Así que la poesía nos salvará, aunque no sepamos cómo. Estoy completamente seguro. Pita sonríe, que es lo que más nos gusta también. Bill Murray, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Y nos vemos en las redes, ¿no? Nos vemos. Gracias a todos. Chao.